Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Radio Fe Carismática Católica, de este su espacio de estudio bíblico Ríos de Adoración, donde nos dedicamos a el estudio y la palabra de Dios. Este es el estudio bíblico número 12. Demos gracias a Dios por permitirnos retomar estos estudios bíblicos luego de haber estado 7 días delante de la presencia del Señor a través de la oración del gran cerco de Jericó. Por eso en este día vamos a dar inicio, hermanos, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y digámosle al Espíritu Santo que el mismo Dios de todas las cosas, que habló por el Espíritu Santo, por medio de los profetas, que lo envió sobre los apóstoles aquel día de Pentecostés, que ese mismo os lo envíe a vosotros, y que por él nos guarde, concediéndonos a todos nosotros su común beneficencia, para que demos siempre los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien y con quien conjuntamente con el Espíritu Santo sea la gloria al Padre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abrimos nuestro corazón, Señor, y pedimos tu divina misericordia, que nos alcance, que tu Espíritu Santo en este día nos llene totalmente y nuestro corazón sea rebosado totalmente de esa gracia. Y pedimos, Señor Jesús, que en este día, Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de la miseria a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios, y grita con la potente voz de la miseria: Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Alcánzanos tu bondad, Señor, para vivir de acuerdo a tus propósitos y de acuerdo a tus principios, Señor. Ayúdanos a agradarte y a darte toda la gloria y la honra. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu salvación, porque tuyas son maravillosas los caminos de santidad y de justicia. Bendito eres, Jesús. Gloria y alabanzas a ti, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos y hermanas, recuerde dejar me gusta. Ayúdenos, hermanos, por favor, en el nombre de Cristo, con un me gusta. Denos con un me gusta. Si no puede comentar, si puede comentar, comente, comparta. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Y que el Dios de toda la salvación esté con cada uno de ustedes, invitándole siempre a nuestra oración diaria. Puede ver en nuestro canal el horario, en nuestra pestaña de comunidad, el horario en el que realizamos las oraciones diarias en nuestro canal. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nos hemos quedado finalmente en el último tema que hemos hablado acerca de la historia de la salvación, y dijimos que esa historia de la salvación empieza con un hombre que fue ¿quién? Abraham, ¿verdad? Un hombre que, obedeciendo a Dios, salió de su ciudad y se convirtió en nómada. Dios hizo a Abraham una promesa que abarcó 3 cosas. Él le dijo: yo seré tu Dios. Dios hizo a Abraham, le dijo: tú tendrás una descendencia sin límites y te daré una tierra fecunda y rica. Y lo que más destaca de Abraham es su fe en Dios. Esta fe le llevó a mayores sacrificios y fue capaz de esperar contra toda esperanza en el Señor. Y la promesa de Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham expresa
el compromiso de Dios en favor de los creyentes y expresa esa seguridad y esa protección de la prosperidad y de la abundancia. Y el Dios de los creyentes es el Dios de la historia, el Dios de la promesa, que nos abre el futuro, un Dios que ofrece nuestra ayuda y nuestra protección. De ahí que ya como hemos finalizado ese tema, ya que hemos hablado del proceso de Abraham, usted si quiere ir, vaya a la clase número 11 y allá puede reflexionar y escuchar ese tema. Hoy damos inicio al tema del Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. Y este es el título que tiene el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, el Pentateuco. Del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. En ese se refiere a la salida de los israelitas de Egipto. Por extensión, la misma palabra se usa en el sentido de emigración, o sea, de la marcha de un pueblo, de un grupo de gente en busca de sitio donde establecerse. Y eso es exactamente lo que nos cuenta a nosotros el libro del Éxodo, la marcha de los israelitas de Egipto hasta la tierra prometida. Y por otra parte, este Éxodo fue ese acontecimiento, el hecho más importante de todos los que nos refiere el Antiguo Testamento, hermanos. Porque de tal manera que toda la historia del pueblo elegido por Dios depende de ese acontecimiento singular. Y por eso interesa sumamente conocer a fondo lo que Dios nos quiere decir a nosotros por medio de estos hechos. Es importante y conviene advertir una cosa. Muchas personas suelen tener alguna idea de los acontecimientos que cuenta el Éxodo. Por ejemplo, la historia de Moisés, las plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo o cosas por ese estilo. Y todo eso, hermano, por supuesto es importante, pero existe el peligro de que algunas personas se queden solamente con esas historias y no caigan en cuenta de lo verdaderamente importante y fundamental que se nos transmite en el libro del Éxodo. Por eso aquí nosotros vamos a hablar de esa historia. Y en este tema número 12 y los que preceden estos temas, los que van a continuar después de esto hasta que terminemos esta lección, tenemos unos objetivos que usted debe saber al finalizar este tema. ¿Qué es lo más fundamental e importante que nos cuenta el Éxodo? ¿Cómo se revela Dios en los acontecimientos? ¿Qué mensaje tiene Dios? ¿Tiene todo eso para nosotros? ¿Y qué aplicación tiene ese mensaje para nuestra vida actual? Esas son las condiciones que lo que nosotros tenemos que saber de este tema que vamos a introducir en este día, y así de ahí sacamos el mismo contenido. Vamos a hablar de qué fue el Éxodo, de dónde sale eso que es el mensaje de ese acontecimiento y el significado que tiene eso para nosotros hoy. Hoy vamos a dar inicio hablando acerca de la descripción del acontecimiento sobre un pueblo de esclavos, que nosotros decimos los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? Los descendientes de Abraham. Ellos vivieron muchos años en Egipto. Y la cosa venía desde los tiempos de José, uno de los 12 hijos del patriarca Jacob. A este José lo vendieron sus hermanos a unos comerciantes y así él fue a parar a Egipto. Oiga, hermano, eso está en el libro de Génesis, capítulo 37. Oiga, entonces lo vendieron sus hermanos a unos comerciantes y él llegó a Egipto. Allí él prosperó, se hizo muy famoso y llegó a ser virrey de todo Egipto. Esa es la historia de Josué. Y con ese motivo, él
llamó a sus 11 hermanos y al padre de José para que se trasladaran a Egipto, y es ahí donde ellos se instalaron a vivir. Pasaron los años, muchos años, y los israelitas se multiplicaron, se hicieron muy fuertes y llenaban casi todo el país de los egipcios. Pero eso, hermanos, lo podemos encontrar en el Éxodo, en el capítulo 1, de versículos 6 al 7. ¿Qué pasó ahí entonces? Ya nosotros sabemos, oiga, cómo fue que llegaron los israelitas a Egipto. Cuando llegó a gobernar un faraón muy malo, que se hizo muy famoso y que cambió su política de relación con los israelitas, y ese faraón fue Ramsés II. Ese Ramsés II gobernó Egipto desde el año 1290 al 1224. Antes de Cristo estamos hablando. ¿Y cuáles fueron las razones que movieron al rey de Egipto desde el año 1290 al año 1224 antes de Cristo, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los motivos que él tuvo para él cambiar esa política que él tenía, o sea, y mostrarse duro con los israelitas? Y si nosotros vamos al libro del Éxodo, nosotros vamos a encontrar que el faraón tuvo 3 razones para proceder de esa manera. Lo primero es una razón política, porque la minoría extranjera se estaba haciendo mayoría. Oiga, hermano, y eso está aconteciendo hoy en muchos países. Eso estaba aconteciendo, eso acontece todavía en la actualidad. Esa fue la razón política que nosotros podemos leer en Éxodo capítulo 1 versículo 9. Y también una razón militar, porque podrían convertirse en quinta columna del enemigo. También. Y también tenía la tercera razón, una razón económica, porque suministraban trabajo de balde. El hecho es, hermanos, que las cosas llegaron a ponerse muy feas para los israelitas ahí en Egipto. ¿Y qué pasó? Es ahí cuando el faraón les puso capataces que los explotaban como cargadores de la construcción, les impusieron trabajos muy penosos y les amargaron la vida con una dura esclavitud. O sea, lo estaban imponiéndoles duros trabajos del barro, de los ladrillos y de toda clase de trabajo en el campo. Y no contento con eso, el faraón quiso hasta exterminarlos. Aunque no lo pudo, hermanos. Y más aún el faraón endureció más estas condiciones cuando supo que los israelitas querían marcharse de Egipto, hermanos. Eso ya está más hacia adelante, hacia el capítulo 5 del libro del Éxodo. Y de esa manera, hermanos, el que había sido un pueblo libre, de pastores, un pueblo muy tranquilo, se convirtió en un pueblo de esclavos, que fueron tratados de una manera muy mal, con todos esos trabajos penosos, sin cobrar, sin nada, no cobraban nada. Ya ahí nosotros sabemos, hermanos, por qué el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel se convirtió en esclavo. Y guarde esa idea ahí para que usted la tenga pendiente. Y ya nosotros sabemos que el Señor llama a alguien. Nosotros quizá hemos visto la película. Y ya no hace falta contar la historia que se refieren a la vida, a la infancia de Moisés, que nosotros lo hemos visto en la película y también quizá lo hemos escuchado en la palabra, del niño perdido en las aguas del Nilo, que fue encontrado por la hija del faraón y que fue educado en esa corte imperial. Y el hecho es que ese hombre, en su edad adulta, que fue pastor de rebaños en el país de Madián,
Ahí en el libro del Éxodo, esa historia está en el libro, en el capítulo 3 del Éxodo, hasta que un día ahí Dios se le apareció. Y esa aparición, que es muy común y muy famosa, el llamado de Dios a Moisés, que tuvo lugar donde, hermano, vamos a ver, allá en el monte Horeb, en el monte de Dios, el monte Horeb, el monte de Dios. Es ahí donde Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Y ese fuego representa en la palabra de Dios esa cercanía de Dios, que nosotros podemos tener varias referencias de eso en la misma palabra. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 10 al 14, en el libro de Números, versículo 11, capítulo 1. Entonces ahí podemos ver también algunas referencias bíblicas de por qué el fuego representa en la palabra de Dios esa cercanía con la presencia de Dios. Y efectivamente, hermanos, Dios se acercó a Moisés y es ahí donde él se le presenta y le habla. Y él le dice ahí: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y me he fijado en su sufrimiento. Y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil, a una tierra espaciosa, a una tierra donde emana leche y miel. Éxodo 3. Y de ahí nace la misión que Dios asignó a Moisés. Y ahí el Señor le dice: ve al faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio los israelitas. Y la orden está dada por Dios, hermano. Ahora se trata de ejecutarla. Dios quiere sacar a su pueblo de la esclavitud, y para eso eligió a un hombre que será su mediador en ese lugar, en esa empresa. Dios sería el mediador. Una empresa que tenía, lo tratamos así, con ese término. Obviamente la empresa no fue fácil, porque el faraón se puso muy, muy terco. Y nosotros ya lo sabemos, porque no quería dejar salir al pueblo de Israel, de Egipto. ¿Y por qué no lo quería dejar? Hermano, por la razón económica. Él tenía al pueblo de Israel como esclavo y no le pagaba ni un euro, ni un peso, ni una peseta, ni un chele, nada. No le pagaba. Y esa razón económica estaba muy arraigada, porque claro, tú tienes esta gente aquí trabajando de gratis para tú hacerte rico. Y tenía un sentido, porque los israelitas eran ese gran ejército. No quería soltar a su presa, pero Dios mandó lo que fueron las famosas plagas al país de Egipto. ¿Cuáles fueron esas famosas plagas, hermanos, que nosotros encontramos en la Biblia? Las aguas del Nilo, que se convirtieron en sangre. Hermano, todo esto está en el capítulo 7. Usted puede luego en su casa sentarse tranquilo, buscar el libro del Éxodo y leer esa historia, poco a poco. La primera plaga, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. La plaga de las ranas, la plaga de los mosquitos, la de las moscas, la peste, las úlceras, la tormenta, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Hacia el Éxodo 11. Ahí nosotros encontramos toda la historia que nos va hablando de eso. Y sobre esta plaga nosotros tenemos que hacer varias referencias. Y tenemos que analizar esto, para que nosotros podamos entender el contexto. Lo primero que tenemos que saber es que la palabra plaga aparece una sola vez en todo el relato. Así es, hermanos. Y a esos hechos portentosos que el Señor se les llama prodigios, signos, porque son los signos o prodigios cuyo poder recibió Moisés de realizar.
Por lo tanto, la intención del autor aquí en el libro del Éxodo parece más orientada a destacar el poder de Dios que el hecho de la desgracia de sí misma. Dese cuenta, hermano, el poder de Dios. Él estaba dispuesto a liberar a su pueblo y voy a hacer lo que tenga que hacer para liberar a mi pueblo. Y el autor lo que quería hacer ver con eso no era, no, hablar, el Dios de la venganza, el Dios de la maldad, el Dios que quiere lo peor para su pueblo. No, Dios quería la salvación para su pueblo. Y lo que el autor nos quiere enseñar aquí es que pasaron esas situaciones, pero son una demostración del poder de Dios y de lo que Él puede hacer en sus hijos. Y de que Dios es bueno. Y lo segundo que podemos decir de estos acontecimientos, hermano, no parece que esos hechos extraños fueran acontecimientos naturales o fenómenos de tipo geológico, como han querido defender algunos autores. Porque si eran fenómenos naturales, no tenían ni podían tener el sentido de signos, hermano, ni de prodigios, que acreditaban a Dios como a su único posible autor. Y lo que podemos decir en tercer lugar es, hermanos, es que existen imposibilidades en la sucesión de la plaga. Si todo el ganado ha muerto con la quinta plaga, ¿cómo pueden dañarle las úlceras de la sexta y el granizo de la séptima? Y si se dan imposibilidades en la descripción de una misma plaga, si todo el agua se ha cambiado en sangre, ¿cómo pueden los magos realizar el mismo prodigio? Si las ranas cubren toda la tierra de Egipto, ¿cómo pueden los magos hacer subir todavía a las ranas? Y por esas razones, hermanos, y por otra que no es el caso ahora de explicar, los autores más documentados que hablan de este asunto están de acuerdo en que lo de las plagas no se refiere a un hecho histórico, sino que es una composición literaria con la que se quiere dar una enseñanza religiosa fundamental, a saber, hermano, que Dios interviene portentosamente para sacar a su pueblo de la esclavitud, para sacarlo de ahí. Y de tal manera que el poder de Dios es reconocido por el faraón y por los motivos y por los mismos faraones, los mismos israelitas. Y en este punto de vista, hermano, adquiere ya una plena significación la última plaga, la muerte de los primogénitos que está en Éxodo 11. En ese relato del libro del Éxodo, esa plaga se asocia con la celebración de la Pascua. Dios manda a los israelitas a que maten un cordero y con la sangre hagan una señal en la puerta de sus casas. Y de esa manera el ángel exterminador, al ver la sangre en la puerta de los israelitas, los respeta y no les hace daño alguno, mientras que por el contrario mata a los primogénitos de los egipcios. Y nosotros nos preguntaríamos qué quiere decir todo eso. Y para nosotros poder comprenderlo, hermanos, esta parte, nosotros hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que la Pascua era una fiesta de pastores nómadas. Y sus ritos esenciales lo ponen de manifiesto. Por ejemplo, se celebra fuera del santuario, la Pascua. Se celebraba fuera del santuario, sin sacerdote ni altar. La víctima, cogida del rebaño, se asa en vez de cocerla. Por ejemplo, se come con el pan sin levadura de los beduinos y de hierbas del desierto con un atuendo que es el de los pastores, y se celebra de noche cuando no hay que ocuparse del rebaño y en la noche de luna llena, oiga, que es la más clara. Y de ahí se trata, hermanos, de una fiesta de nómadas, de gente libre, y en el caso de los israelitas, que quiere decir que aquel pueblo pasa de la esclavitud a la libertad con este hecho de la última plaga, y mediante el sacrificio y la muerte de un animal inocente y limpio, como es el cordero. Ya en el Nuevo Testamento se explica el significado profundo que esto tiene, hermano.
Y es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, Jesús es el Cordero sin mancha, hermanos. El que muere por la salvación de todos nosotros. El mismo que celebró la Pascua con sus discípulos, la Pascua que él había deseado intensamente. Y en la que sus discípulos, en la que él instituyó junto a sus discípulos la Eucaristía. La nueva Pascua de nosotros los cristianos. Pero de todo eso nosotros más adelante tendríamos que hablar, porque eso tiene, cuando nosotros tengamos que explicar el sentido que tiene la Eucaristía para nosotros como pueblo de Dios. Ya nosotros hasta aquí nos hemos dado cuenta que el pueblo de Israel ha pasado de las plagas y todo lo que nosotros hemos podido ver. Entonces, ¿cómo ocurre la salida de Egipto? El orden actual de la narración que se presenta en el libro del Éxodo sobre la salida de los egipcios de los israelitas de Egipto es que los israelitas oprimidos quieren salir para conseguir el permiso del faraón. Entonces ellos ponen el pretexto que deben ir al desierto a sacrificar a su Dios. Y pese a los prodigios de las 9 primeras plagas, el faraón se negaba a dejarlo ir. Entonces ahí cuando Yahvé lanzó la 10ª plaga y los egipcios les dejan salir e incluso les urgen para que se vayan. Y se van, pero el faraón, cuando yo estaba en el desierto, cambió de idea y los mandó a perseguirlo. Y es ahí donde interviene poderosamente la mano de Yahvé. Y ocurre lo que nosotros sabemos, que es el Señor hace el milagro del mar. Y a esto se reduce el relato muy condensado. Pero en ese relato hay 2 tradiciones. Una que presenta el hecho como una huida. La otra que lo presenta como una expulsión. Por ejemplo, la de la huida se basa en los datos que, por ejemplo, dice que cumpliendo la misión que recibió de Yahvé, Moisés pide al faraón que deje salir a los israelitas para ir al desierto y sacrificar a su Dios, y este tema es fundamental en el relato de las nuevas plagas. El faraón no se deja doblegar, se niega a ver de nuevo a Moisés y Moisés no lo verá más. Y todo ha terminado, los israelitas no pueden salir libremente, no les queda sino huir, y eso es lo que hacen. Por su parte, dice la tradición de la expulsión, tiene también su fundamento en que la expulsión se anuncia en Éxodo capítulo 6 versículo 1, que es el tema de la 10ª plaga. Y es lo que expresamente se dice en el relato. Ahora bien, hermano, ¿cuál de las 2 tradiciones es la más verosímil? Por los estudios que nosotros hemos podido investigar y que se han realizado hasta ahora, parece que la tradición más probable es la de la huida. Y es que en el Antiguo Testamento, hermano, como dice, la teoría de la huida, de tal manera que la tradición de la expulsión se explicaría por el hecho de que en el Antiguo Testamento hubo varias expulsiones de grupos extranjeros, como es el caso de la expulsión de los hicsos, que antiguamente fueron asociados íntimamente a los hebreos. Entonces, tomemos eso en cuenta, hermanos, que según estos vertientes de diferentes autores, la tradición más probable es que los israelitas huyeron al desierto, y que guarda mucha relación con esa tradición de expulsión que se explicaría ya luego por el hecho de que en el Antiguo Testamento hubo muchas expulsiones de muchos grupos extranjeros que estaban también en otros contextos. Entonces, mis hermanos, ya nosotros sabemos que el pueblo de Israel huyó, salió. Y ese episodio ya más adelante en el episodio nos cuenta en el capítulo 14 del Éxodo,
la salida, incluso por el Mar Rojo. Pero en realidad de él existen dos tradiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nosotros esta historia la conocemos porque la hemos visto en una película que, por ejemplo, es muy común. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar nuestro tema del día de hoy en reflexión. Y recuerde que si usted quiere reforzar esto, váyase al libro del Éxodo. Puede ir leyendo de medio capítulo, 5 versículos, hasta que usted entienda todo lo que tenga su capacidad. Pero ya usted tiene una idea generalizada del Éxodo. En la próxima clase, número 13, estaremos hablando de cómo fue ese paso del Mar Rojo y dando inicio de ese proceso de liberación que ellos tuvieron. Así que, mis hermanos, demos gracias a Dios, bendigamos a Dios y glorifiquemos su santo nombre, porque Él es bueno, Él es santo y Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Él está con nosotros y nos ayuda. Recuerde, hermano, que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven, y es la aceptación libre de las afirmaciones de una persona por la autoridad que tiene. Y así, mis hermanos, que si tenemos fe en lo que nos dicen nuestros padres, maestros, etc., en la fe religiosa es a Dios a quien creemos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y así vivió Abraham, agradando a Dios por su fe. Y la fe es un don, hermano, un regalo de Dios, que se la da a quien quiere y hay que pedirla con humildad. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom, shalem.